Es mucho más cálido, representando ese calor, el árbol es mucho más frondoso y hace como una distinción entre lo que sería un niño con carencias afectivas y un niño familia. Más tarde comprobaremos si esto se atribuye al centro de acogida. Bueno, mi índice consta de dos partes. La primera es la parte teórica, donde hablo un poco de los derechos del menor, su evolución, los rasgos psicológicos del niño con carencias afectivas y algunos sistemas de protección a la infancia. Mientras que en la parte práctica he realizado una serie de entrevistas, he ido a la Casa Alguna, a la Albatalía en Murcia y he extraído algunos fragmentos de una entrevista a un director de cine que ha vivido toda su vida en centros de acogida. Bueno, al iniciar mi trabajo me planteé una serie de preguntas. La primera era si la legislación española tiene figuras suficientes de protección a la infancia. La siguiente fue que cuáles son los derechos de los menores. Y otra pregunta que me planteé fue si son eficaces dichas medidas para dar cobertura cuando se produzcan situaciones de desamparo. Los derechos del menor son 10. Durante todo mi trabajo he empleado la temática de Mafalda, como vais a comprobar, y he querido destacar 3. El primero es el derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social. El siguiente es el derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. Y también el derecho número 6, que me parece muy acorde con mi trabajo, que es el derecho a comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad. Bueno, aquí podemos ver un histórico de la legislación desde la antigua Grecia y Roma, donde el niño era propiedad del Estado y era el padre de familia quien tenía derecho paralelamente, y es a partir del cristianismo cuando se introduce una nueva visión de la protección al menor. A partir de 1337 en Valencia se crea la primera institución, el Padre de Huérfanos. En época de Carlos IV surgen los primeros hospicios donde van los niños que simplemente han ido a la calle o sus padres no pueden estar en una familia, y las cárceles para los que cometen actos delictivos. En 1978 hay un desarrollo importante al amparo de la Constitución española, y no es hasta 1996 cuando se establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Si os dais cuenta de la proximidad de la fecha, hace muy pocos años que se estableció. Bueno, también ha habido una evolución en los modelos de centros de acogida. Este modelo, viene entrada a la década de los 50 y acaba más o menos en los 80. Son centros cerrados, cubren necesidades muy básicas, hay cientos de niños y niñas, son condiciones muy poco higiénicas y las condiciones hay una baja calidad de vida y las razones de ingreso son muy variadas. En cambio, el modelo familiar, ya en los 70, son hogares de familia, en pisos de vecindad, van a la escuela con otros niños y comparten espacios del barrio como cualquier otro, y funcionan como entornos sustitutivos de la familia durante un periodo indefinido. El modelo especializado es más destacado en mi trabajo, puesto que en los centros que he visitado se trata de este tipo de modelos. Hay una clara evolución desde el modelo institucionalizador, donde se reduce el número, hay un cuidado más profesional, pero mucho más distante y más lejano que el propio modelo familiar. Se diferencian los centros según las razones de ingreso, no como el institucionalizador, y aquí nacen los sistemas de protección a la infancia, de los que voy a hablar a continuación. El primero de ellos es el acogimiento residencial, que es una medida de protección destinada a los menores que no pueden permanecer en sus hogares y mediante la cual se les proporciona un lugar de residencia para la satisfacción de sus necesidades. El siguiente es el de reunificación familiar, que surge cuando surge la necesidad de separar al menor de la familia con previsión de retorno y tratar a ambas partes para que la situación no se repita. También tenemos la internación estable en familia alternativa, que es cuando la situación familiar es irreversible y el niño precisa de otro entorno familiar de forma transitoria o definitiva. La preparación para la vida independiente es cuando el menor ya ha cumplido los 14 años y está capacitado para convivir con otros menores en su misma situación, con una tutela en un piso a distancia. Bueno, los rasgos psicológicos de un niño con carencias afectivas son un sistema inmunológico débil,
trastornos alimentarios, la estatura de los niños, que suelen ser más bajos, una tendencia a la soledad y falta de rendimiento académico. La parte práctica. Quiero hacer un breve paréntesis para indicar algunas vías de acogimiento de menores, de recogida de menores. Pueden ser desde las más peliagudas, que pueden ser desde los servicios sociales o incluso la propia policía, otros de menor importancia, como por el propio sistema educativo o la sanidad, que se dé cuenta de que está sucediendo algo, cualquier ciudadano o vecino que esté al tanto de la situación, cualquier ONG encargada de esto o la propia familia que se dé cuenta que no puede hacerse cargo de esta situación. Quiero hacer una aclaración que no se atribuyen este tipo de rasgos a un niño en un centro de acogida, se atribuyen a una falta de cariño, una carencia de afecto. No por estar en un centro de acogida va a sufrir esa falta de afecto. Los centros en Murcia son 11 y las plazas varían entre 6 y 27. Los centros elegidos han sido la Casa Cuna en Cartagena y la Albatalía en Murcia. La Casa Cuna estuve en octubre y me entrevisté con Sor Francisca. Me habló de la Ley 196 de la protección jurídica del menor, de la que me quiso destacar la guarda y tutela. También me comentó que los niños menores de 1 año se quedan en el centro cuidados por los profesionales que trabajan allí y que el resto suelen ir a los colegios en los que han sido matriculados con anterioridad por sus padres o por el propio centro. Y también nos facilitó algunos números de contacto, por ejemplo Diego, que es el siguiente entrevistado, y nos enseñó las instalaciones, de las que voy a mostrar algunas fotos. Las pinturas están realizadas por Tania Soler. Esto es una habitación donde pasan su tiempo libre, su zona de ocio, donde hacen los deberes, muchas veces ayudados por los trabajadores. Esta es la sala donde reciben a los padres una vez a la semana, si estos quieren y pueden. Los baños y las habitaciones son de 4 personas y son 2 pisos. La Albatalía de Murcia estuve el 19 de enero y me entrevisté con Diego Martínez Tortosa, el director de Santo Ángel y otros 3 centros de la región de Murcia. Le hice una serie de preguntas de las que quiero destacar 2 y una conclusión. La primera es si se ven influenciados por problemas en el desarrollo de su infancia. Me respondió que afirmativamente, puesto que un niño que ha vivido por ese tipo de situaciones es difícil que no deje secuelas. Sí que nos especificó que el simple hecho de estar en un centro de acogida no se le atribuye esos problemas, sino la situación por la que llegaron allí. También comentó que cada caso es único, se han dado casos de gemelos que han reaccionado de forma diferente, que uno se lo ha tomado mejor y el otro peor, y etc. Luego otra pregunta es ¿en qué estado suelen llegar los niños enviados a centros de acogida? Me respondió que los menores de 6 años les cuesta mucho más adaptarse, puesto que tienen más ignorancia, no se dan cuenta de lo que está sucediendo realmente. Mientras que los mayores de 7 años tienen una tendencia más agresiva, se tornan mucho más asociales, solo quieren volver con sus padres y no entienden por qué les han separado. La conclusión a la que llegamos es que también le pregunté si los delincuentes juveniles, correccionales, se les atribuía de alguna forma, se les relacionaba con los centros de acogida y me respondió que no, puesto que el 90% de los jóvenes delincuentes de correccionales no provienen de centros de acogida. Unas fotos de la Albatalía, es un chalet con piscina, con habitaciones de 2 personas, los baños individuales, donde realizan las tareas, donde comen. Y bueno, me proporcionó una serie de documentos de las que traje unas estadísticas que, como podéis ver, desde 2006 a 2011 el número de menores en centros de acogida ha disminuido, pero también quiero comentar que en los últimos años el número de menores no extranjeros ha aumentado considerablemente. Cuando un niño ingresa a un centro de acogida, por lo menos en la Albatalía, se le hace una ficha de detección donde se le recogen los datos personales y se le hace una serie de preguntas sobre su estado mental y la situación familiar. Bueno, Raúl Solano, como he comentado antes, es un director de cine que ha vivido toda su vida en centros de acogida. Fue entrevistado por la cadena SER hace unos meses
Y he querido, a falta de tiempo y de audio, he querido destacar algunas frases que él dice en la entrevista. Habla de que en un centro de acogida te estás compartiendo un espacio con más niños, pero que el 90% del tiempo tanto ellos como tú vas a estar solos. También dice que es muy difícil las situaciones a la hora de ponerse a estudiar, puesto que por las cargas emocionales y familiares que llevan a sus espaldas y con la falta de pedagogía que ofrecen ese tipo de centros, es muy complicado que esos niños cojan y se pongan a estudiar. Otra frase que quiero destacar, que a mí me sobrecoge un poco, que dice: necesitas importarle a alguien. Un niño que no tiene cariño se muere. Esta enfermedad se denomina marasmo. Otra cita y la última es: a los 18 años vas a la calle. Esto es un martillazo en la cabeza. Nos convertimos en desterrados. Nos comenta que muchas veces ha ido por las calles y ha encontrado a sus antiguos compañeros del centro de acogida, donde se han visto convertidos en mendigos o en las peores situaciones en yonkis. Esta es mi bibliografía y quiero agradecer a mi madre, mi padre y a mi hermana, aunque no haya podido venir, por el apoyo dado, a mi tutora de trabajo, Carmen Galindo, que me ha ayudado en todo lo que ha podido más, debido a las dificultades que hemos pasado por el abandono de mi compañera y algunas cosas más. A Isabel Castejón, por haberme introducido en cómo hacer un trabajo y haberme enseñado a llevarlo correctamente, a Lisa Peral por hacer todo el bachillerato posible y a todos mis compañeros y asistentes, sobre todo a vosotros por quedaros terminada.